¿Cómo era vivir en la España de los 60? Las calles empezaban a llenarse de coches. En los portales los vecinos se conocían por su nombre. En los bares todos miraban la televisión en blanco y negro. Y en la radio sonaba el parte de Radio Nacional, con su voz grave y pausada. Fue una década de una vida sencilla que poco a poco se transformaba sin que nadie lo notara. En este vídeo volvemos a aquella España que muchos recuerdan y que muchos desearían haber conocido. Una década marcó un punto de inflexión. Después de 2 décadas de autarquía, hambre y cartillas de racionamiento, las familias comenzaron a sentir un cambio. Más trabajo, más comida, más futuro. El Plan de Estabilización de 1959 abrió las puertas. España dejaba atrás el aislamiento. Entre 1960 y 1970, los salarios reales crecieron más del 50%. Por primera vez, la gente de a pie podía aspirar a algo más que sobrevivir. Podías comprar un televisor, una lavadora, incluso soñar con un coche. No todo de golpe. Pero la idea ya no era una locura. Los ultramarinos empezaban a tener productos que antes ni se veían. Las casas dejaron de estar vacías. La gente no solo resistía, empezaba a vivir. Todavía era modesto comparado con hoy, pero el optimismo era palpable. Había orgullo en decir, hemos salido adelante. Y para muchos, de verdad parecía que los mejores días estaban por llegar. Benidorm, Torremolinos, Marbella, de pueblos de pescadores a destinos internacionales en apenas una década. El lema Spain is different se convirtió en bandera, y millones de turistas europeos llegaron buscando sol, playa y precios baratos. El boom turístico transformó las costas españolas y llenó los bolsillos de muchas familias que nunca habían visto tanto dinero junto. El turismo no era solo dinero, era una ventana. Los españoles vieron cómo vivían otros, cómo se vestían, cómo hablaban, cómo pensaban. Los bikinis en las playas escandalizaban a unos y fascinaban a otros. Los bares se llenaban de idiomas extraños. Las propinas cambiaban vidas. De repente, un camarero en la costa ganaba más que un funcionario en el interior. El país empezó a mirar hacia afuera, y algo dentro también comenzó a moverse. 1957 trajo una revolución con 4 ruedas y 600 centímetros cúbicos. El SEAT 600, pequeño, redondo, ruidoso. Y para millones de españoles, el primer coche de sus vidas. Familias enteras se apretujaban dentro. 4 personas, maletas en el techo. Y rumbo al pueblo en verano. Las carreteras se llenaron. Las gasolineras aparecieron. Los domingos, la gente salía a la carretera solo por el placer de conducir. Aquel pequeño utilitario democratizó el movimiento. Ya no dependías del tren ni del autobús. Podías ir donde quisieras, cuando quisieras. Era lento, se calentaba, se paraba en las cuestas, pero era tuyo. Y eso cambiaba las cosas. Las familias podían visitar a los parientes, ir a la playa, salir de la ciudad. El 600 puso a España en movimiento. A principios de la década, la televisión dejó de ser un lujo de ricos. Televisión Española emitía pocas horas al día, todo en blanco y negro, y con un solo canal. Pero no importaba. Las familias se reunían alrededor del aparato como si fuera un altar. Los vecinos que no tenían televisor iban al bar o a casa del que sí la tenía. Ver la tele era un acto colectivo. Programas como 1, 2, 3, Estudio 1 y las retransmisiones de fútbol marcaban la semana. Los niños esperaban los dibujos animados, los adultos, las películas del sábado. Todo pasaba por el filtro de la censura, claro. Los besos duraban menos de lo normal. Las escenas subidas de tono, cortadas. Pero aún así, la televisión abrió una ventana. No al mundo real, quizás, pero sí a uno más amplio que el que conocías. Y en una España cerrada, eso ya era mucho. La comida española de entonces no era complicada. La mayoría de las familias cocinaban con presupuestos ajustados y productos limitados. No había secciones internacionales en las tiendas, ni especias exóticas. Era cocido, lentejas, patatas con bacalao y pan con aceite y azúcar para merendar. Los domingos, si había suerte, pollo asado. El resto de la semana, sobras y creatividad. El bocadillo de mortadela o de tortilla era el rey de la fiambrera. El café era de achicoria. La leche llegaba fresca del lechero, a veces aguada. El azúcar se racionaba. La carne, un lujo semanal. Pero a pesar de la sencillez, las comidas eran caseras, compartidas y suficientes.
Había consuelo en esa simplicidad. La gente compartía lo poco que tenía. Las recetas pasaban de madres a hijas. La comida no era tendencia ni arte. Era lo que te mantenía en pie. Y eso, en aquellos años, ya era bastante. Aquella década vio uno de los mayores movimientos de población en la historia de España. Del campo a la ciudad, de Extremadura a Cataluña, de Andalucía a Madrid, de Galicia al País Vasco. Millones de personas dejaron atrás sus pueblos en busca de trabajo, de futuro, de algo mejor. Las fábricas necesitaban manos. Las ciudades crecían sin control. Y los recién llegados lo dieron todo. Pero no fue fácil. Muchos acabaron en barrios de chabolas, sin agua corriente, sin alcantarillado, sin luz, casas levantadas con lo que había. Cartón, uralita, ladrillos robados. Los niños crecían entre el barro y la esperanza. Las madres lavaban en fuentes públicas. Los padres trabajaban 12 horas en la construcción o en las fábricas. No había glamour, solo sacrificio. Pero también había solidaridad, comunidad, la certeza de que, aunque fuera duro, era mejor que quedarse atrás. Y poco a poco, esos barrios de lata se convirtieron en barrios de cemento. Y luego en barrios de verdad. La información no fluía libremente en aquella España. Estaba controlada, filtrada, dirigida. Cada semana, antes de la película en el cine, venía el nodo, el noticiario documental, obligatorio. Imágenes de inauguraciones, pantanos, desfiles, discursos, todo brillante, todo controlado. La realidad oficial, la única permitida. La censura lo tocaba todo. Los periódicos escribían con cuidado. Las películas llegaban cortadas. Los besos demasiado largos, eliminados. Las frases peligrosas, mudas. Los libros prohibidos circulaban en secreto. Hablar de política en voz alta era arriesgado, pero la gente aprendió a leer entre líneas, a entender lo que no se decía, a compartir noticias en voz baja. La censura intentaba controlar la mente, pero no podía controlar la memoria, ni las ganas de saber más. No toda España vivió aquellos años de la misma manera. Madrid y Barcelona corrían, el resto caminaba. O ni eso. El desarrollismo llegó con fuerza a las grandes ciudades. Rascacielos, fábricas, oficinas, tráfico. Pero en muchos pueblos, la vida apenas había cambiado desde principios de siglo. Sin agua corriente, sin electricidad en algunas zonas, sin carreteras asfaltadas. Un niño en Barcelona podía tener televisión en casa. Otro en un pueblo de Cuenca ni sabía lo que era. Un trabajador en Bilbao cobraba el doble que uno en Badajoz. Las oportunidades no estaban repartidas, estaban concentradas. Y eso creó una España desigual. Una España donde tu código postal determinaba tu futuro. Donde nacer en un sitio o en otro marcaba toda tu vida. El progreso existía, pero no para todos. Y esa herida, esa brecha, todavía se siente hoy. El lugar de la mujer española estaba definido por ley en aquella época. Y ese lugar era la casa. La sección femenina enseñaba a las niñas a coser, cocinar, cuidar, a ser buenas esposas y madres. No había otra opción. Una mujer necesitaba permiso de su marido para trabajar, para abrir una cuenta bancaria, para viajar. No podía firmar contratos, no podía decidir sola. Pero debajo de esa superficie controlada algo se movía. Las mujeres trabajaban, claro que sí. En las fábricas, en el campo, en las casas de otros, sin reconocimiento, sin derechos, pero trabajaban. Y en las ciudades algunas empezaban a estudiar, a soñar con algo más. La semilla estaba plantada, todavía faltaban años para que germinara, pero ya estaba ahí, en cada mujer que aprendió a leer, en cada una que cuestionó en silencio, en cada una que, a pesar de todo, siguió adelante. La escuela de entonces era rígida, religiosa y desigual. Los niños y las niñas estudiaban separados, las aulas estaban llenas, los maestros pocos y mal pagados. Los libros hablaban de héroes nacionales, de glorias pasadas, de obediencia. La religión era obligatoria, el crucifijo omnipresente, y la letra con sangre entraba, literalmente. Pero aún así, más niños iban a la escuela que nunca antes. El analfabetismo bajaba, lento pero bajaba. En 1960, casi el 25% de los españoles no sabían leer ni escribir. En 1970, esa cifra había caído a la mitad. No era perfecto, ni justo, pero era movimiento. Y para las familias humildes, que un hijo aprendiera a leer y escribir era un triunfo.
porque significaba que quizás, solo quizás, tendría una vida mejor que la suya. En una España donde no se podía hablar de política, donde las libertades estaban restringidas, quedaba una válvula de escape: el fútbol. Los domingos, los estadios se llenaban. La radio transmitía los partidos. Los bares vibraban con cada gol. Real Madrid, Barcelona, Atlético, héroes vestidos de corto. No era solo deporte, era pasión permitida, identidad, orgullo. Di Stéfano, Kubala, Luis Suárez. Nombres que toda España conocía. Los niños jugaban en la calle con una pelota de trapo. Los adultos discutían alineaciones en las tabernas. Y por 90 minutos, todo lo demás desaparecía. Las penas, las carencias, las injusticias. Solo quedaba el balón y la esperanza de que tu equipo ganara. Porque si ellos podían, quizás tú también. Una revolución musical llegó a España durante aquella década. Aunque tardía, aunque vigilada, la copla todavía dominaba. Manolo Escobar, Juanita Reina, Antonio Molina. Canciones de amor, de pena, de España eterna. Pero algo nuevo llegaba desde fuera. El rock and roll, el pop, el yeye, los brincos, los Mustang, el dúo dinámico. Chicos jóvenes con guitarra eléctrica y letras en español. Rafael llenaba plazas de toros. Rocío Dúrcal pasaba de actriz a cantante. Las chicas suspiraban por los nuevos ídolos. Los padres no entendían esa música rara, pero los jóvenes sí. Para ellos, esas canciones hablaban de su tiempo, de su rebeldía contenida, de sus ganas de algo diferente. La música no podía cambiar el país, pero podía cambiar cómo te sentías dentro de él, y eso ya era revolucionario. El verano significaba una cosa: el pueblo. Las familias se desplazaban en tren, en autobús, apretujadas en el 600, maletas atadas al techo, niños mareados, bocadillos de tortilla envueltos en papel de periódico. Y el botijo, siempre el botijo. Agua fresca en pleno agosto sin necesidad de hielo. Para muchos el pueblo era el único descanso del año. Aire limpio, comida abundante, tiempo sin prisa. Los niños corrían libres. Las noches eran de tertulia en la plaza. Las mañanas, de misa. Para los pocos que podían permitírselo, la playa empezaba a ser una opción. Pensiones baratas, arena y mar. Pero fuera pueblo o playa, el verano era sagrado. Un mes para olvidar el trabajo, la ciudad, el ruido. Y recordar, aunque fuera por un momento, quién eras antes de que todo cambiara. La iglesia no era solo religión en aquella época. Era estructura, era control, era vida cotidiana. La misa dominical era obligatoria. No ir significaba ser señalado. Los curas conocían a cada familia. Bautizos, comuniones, bodas, todo pasaba por la parroquia. Las procesiones llenaban las calles. Las campanas marcaban las horas. La moral católica dictaba lo permitido y lo prohibido. Cómo vestir, cómo comportarse, con quién casarse. Las mujeres llevaban velo en misa. Los hombres, traje, todo estaba vigilado. Pero también había refugio. Para muchos, la fe era consuelo real. La iglesia del barrio, un lugar de comunidad. Y aunque el control era asfixiante, también había algo humano en esos rituales compartidos. En rezar juntos, en celebrar juntos, en llorar juntos. Aquella década española fue una paradoja viviente. Por un lado, el país se modernizaba. Fábricas, coches, turismo, televisión. La economía crecía a ritmos que Europa miraba con sorpresa. España se abría al mundo, al menos en apariencia. Pero por otro lado, seguía siendo una dictadura, sin libertad de expresión, sin partidos políticos, sin elecciones libres, sin derechos. La gente vivía esa contradicción cada día. Podías comprarte un televisor, pero no podías criticar al gobierno. Podías viajar a la costa, pero no podías leer ciertos libros. Podías trabajar y ganar más que nunca, pero no podías organizarte libremente. El desarrollismo trajo bienestar material, pero no trajo libertad. Y esa tensión entre progreso y represión marcó toda la década. Porque puedes construir rascacielos, puedes llenar las calles de coches, pero si no puedes hablar, si no puedes elegir, si no puedes ser, entonces, ¿qué has construido realmente? ¿Qué otras cosas recuerdas de aquella época? Déjanos un comentario. Y si quieres seguir recordando la España de antes, te invito a ver los vídeos que aparecen por pantalla. Un abrazo.